Hola, buenos días, buenas tardes. Me llamo Ronald de SIAT, de Ingeciber, y en este webinar vamos a presentar las capacidades que tiene CivilFEM, la versión 2018, para un análisis completo sísmico en edificaciones. Muchas gracias por atender. Son fechas de verano, así que bueno, si estáis en la playa disfrutando del buen tiempo y de buena compañía, pues saludos a todos y cuidado con quemaros. Seguramente ya conozcáis bien cómo eh, construir o diseñar edificios resistentes a terremotos. Lo que vamos a mostrar es con CivilFEM que es una herramienta bastante potente, y asegurar de alguna forma estructuralmente la salud y seguridad de los ocupantes de los edificios y de sus instalaciones. CivilFEM puede realizar un prediseño con bastante precisión ante un previo colapso o para evitar los efectos catastróficos de un terremoto, de un sismo. Y del mismo modo también es una herramienta muy potente, pues debido a todas sus capacidades no lineales para, tras el post-colapso, a modo de estudio forense, pues ver dónde ha podido fallar o también descubrir posibles soluciones para el problema. En este caso, analizaremos este edificio, que tiene edificio de hormigón con sus vigas, con sus columnas, con sus forjados de hormigón, sus muros cortante y una cimentación, una losa de cimentación. ¿De acuerdo? Se explicará el análisis lineal modal espectral, incluyendo un chequeo y diseño de las estructuras de hormigón, toda la zona de las vigas y de las losas, proporcionándonos un factor de seguridad o el armado con el que haría cumplir, en este caso para el código de la ACI 318, para que cumplan todas las secciones. Pero de la misma forma, eso conllevaría las típicas cargas que están incluidas en los estándares, su combinación de cargas con sus diferentes factores de seguridad, y luego realizar un chequeo diseño por norma y crear la envolvente y descubrir el armado o qué secciones son válidas y no válidas. Y después podemos siempre, con CivilFEM, ir más allá. Ir más allá puede ser asignando una no linealidad del material, plastificación en acero, fisuración en hormigón, una ley de tensión de formación no lineal. En campo dinámico, aplicar un desplazograma en la base, como veremos más tarde. ¿De acuerdo? Añadir contactos, ver pushover, cargas de histéresis cíclicas, con deformaciones remanentes. Veremos que con CivilFEM simplemente hay que saber dónde parar, porque los análisis pueden ser interminables, porque podemos hacer estudios en detalle de cualquier zona, como luego veremos. Veremos la zona de las uniones de los nodos de viga columna, con su fisuración, al igual que los muros a cortante, las zonas que se podrán optimizar, el prepensado de la losa de cimentación. ¿De acuerdo? Lo veremos más adelante. Primero, la descripción de este modelo.
simplemente es un edificio sencillo, es una estructura sencilla, tiene 3 diferentes secciones, estos materiales, con estas dimensiones, es un edificio de 12 plantas y le aplicaremos unas cargas. Voy a abrir el modelo, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Este es CivilFEM. Se trabaja con este entorno que es bastante conocido y fácil, siguiendo cualquier tipo de programa moderno, de izquierda a derecha, con los grupos incluidos en cada una de las pestañas. ¿De acuerdo? Empezaríamos con el entorno. Aquí decidiríamos los códigos a utilizar. Y muy importante el tipo de análisis, en principio es estático, y también es muy importante las unidades a utilizar. ¿De acuerdo? Por defecto las unidades son el sistema internacional, metros y newtons para longitud y fuerza, pero podemos siempre mezclar y también, muy importante, no tienen por qué ser consistentes. Con eso me refiero a que podemos definir unas unidades al comienzo, que van a ser fuerzas kilonewtons y longitud metros, pero en cualquier momento en mi geometría la puedo definir por metros o por pulgadas, por pies. En cualquier momento puedo utilizar cualquier unidad para la geometría, para la propiedad del material, veremos para las secciones y luego al final los resultados también las podré yo pintar con cualquier tipo de unidad. No tienen porque puedo mezclar siempre y voy a tener resultados correctos. Muchas veces las unidades nos pueden causar bastante problemas, pero en CivilFEM podemos mezclar en cualquier momento porque al final podemos pintar con las unidades que nosotros queramos. La geometría se puede definir con las utilidades de geometría de CivilFEM, con todas estas utilidades. Es una estructura sencilla, son líneas, puntos y curvas, pero también podemos tener un software de CAD y podemos importar la geometría. DXF, IGES, StepSys, Parasolid, podemos importar la geometría y tener una estructura creada. Otra forma de crear la geometría o todo el proceso en CivilFEM, además de hacerlo de forma interactiva, utilizando los menús y pinchando con el ratón, tenemos la opción de utilizar un lenguaje de programación que es Python y podemos parametrizar, utilizar Python para automatizar cualquier proceso. En este caso, es muy sencillo, tenemos altura de planta, distancia, luces entre pilares, secciones, dimensiones, se puede automatizar todo y, simplemente cambiando un parámetro, lanzamos el Python y generaría, tiene sus bucles, sus condicionales, es otra forma de trabajar que el que quiera hacerlo, le invitamos a hacerlo y es bastante útil y sobre todo rápido. También en CivilFEM podemos utilizar nuestros propios parámetros, en este caso, alturas y cantos y anchuras de secciones para, una vez cambiados aquí, automáticamente se cambia donde estemos utilizando. ¿De acuerdo? Se puede utilizar para cualquier dato de CivilFEM, para cualquier propiedad. ¿El proceso cuál es? Definición de geometría, previo a la selección de normas y unidades. Y luego definiríamos los materiales y las secciones. CivilFEM tiene unas completas librerías de materiales, dependiendo de cada estándar, tenemos una librería diferente y automáticamente, una vez definido el material, en este caso en hormigón de 4000 resistencia de 4000 PSI y un acero de armar también de la norma de la ASTM. Tenemos las propiedades mecánicas automáticamente definidas. Y luego podemos cambiarlas siempre. Tenemos nuestro diagrama de tensión de formación por efecto lineal. Podemos cambiarlo no lineal, lo veremos luego más tarde en el cálculo en no lineal transitorio. Y tenemos nuestras propiedades de norma que podemos cambiar. Y en el caso de que tengamos un cálculo evolutivo, podemos cambiar nuestras propiedades del hormigón, que por defecto son a 28 días, pero en este caso es un cálculo no lineal para este primer
modelo, y luego lo complicaremos. ¿De acuerdo? Después de definición del material, tendríamos la definición de las secciones. Hemos definido 3 secciones de acero, perdón, de hormigón. ¿De acuerdo? Las enseñamos y son secciones armadas. Se puede definir armado a flexión, a cortante y a torsión. Para luego proceder con la verificación, con el chequeo o diseño por norma, para ver si esta cuantía definida es suficiente o necesitamos rediseñar nuestra estructura. También lo mismo para las losas de hormigón. ¿De acuerdo? Esto es lo que explica aquí en esta primera descripción del modelo. Partimos de una geometría y luego el siguiente paso sería pasar al mallado del modelo de geometría o el modelo sólido. Podemos pasar al modelo de elementos finitos, definiendo en lo que en CivilFEM llamamos elementos estructurales, que son un grupo de elementos finitos que tienen una misma característica o un mismo comportamiento, y podemos definir diferentes elementos estructurales. En este caso, para nuestros forjados de planta, pues será un elemento estructural que contiene diferentes elementos, en este caso placa, elementos finitos placa. Para las vigas, cada una de las columnas es un elemento estructural que lleva contenidos elementos viga. ¿De acuerdo? ¿Qué nos hace elegir un elemento u otro? Los elementos vigas tienen un comportamiento, elementos lineales, en el que uno de las dimensiones, la longitud, es mucho mayor a las otras dos. Si tenemos que tener en cuenta la flexión, pues la viga es el elemento estructural más idóneo. Si solo queremos tener en cuenta esfuerzos axiles, la barra o elemento tras es también el más idóneo. Si una de las dimensiones es mucho menor a las otras dos, para los forjados, el elemento es placa, shell, son los más indicados. Para el caso general, el sólido, tendríamos solo 3 grados de libertad, que son los desplazamientos, y un elemento no lineal en el que solo queremos considerar tracciones para cables de puentes y demás. Esto sería lo más idóneo para pretensados. Podemos utilizar estos elementos. ¿De acuerdo? Si pasamos al modelo de elementos finitos, dándole mallar, obtendríamos esta malla. Como vemos, tenemos nuestras columnas, nuestras vigas, nuestros forjados, nuestros muros de cortante, y me falta también la parte de el forjado. Perdón, la losa de cimentación, la fundación. ¿De acuerdo? Tendríamos estos elementos estructurales. Es lo que comenta aquí en la presentación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente sería la definición de cargas. ¿Qué cargas hemos definido? Hemos simplificado bastante las cargas. Hemos añadido 3 grupos de cargas. Las cargas permanentes, el peso debido al peso propio de la estructura, las cargas vivas, las sobrecargas de uso, y están aplicadas sobre los elementos shell. Podemos incluir un viento, o también sería muy adecuado un momento torsor de planta, un torsor de planta, ¿de acuerdo? Luego explicaremos cómo introducir ese tipo de grupo de cargas. Y además de las cargas permanentes y las sobrecargas de uso, vamos a añadir un espectro en este caso, siguiendo el Eurocódigo. El Eurocódigo 8. También podemos definir un espectro de usuario. Un espectro horizontal y otro vertical. Uno con diferentes valores. Uno será el doble que el otro, más o menos. Y con diferentes... Resolveremos el modal primero, y luego con un 5% de amortiguamiento,
y extraeremos 20 modos y los vamos a ver para, bueno, nos será interesante para el tema de cómo son los modos propios y tema de resonancia. Y luego los combinaremos para añadirlo al resto de cargas que son estáticas. Esta sería como una carga que se puede considerar pseudoestática y tras la combinación de modos y la combinación de la respuesta en cada dirección, la añadiremos para combinar con las cargas permanentes y las sobrecargas de uso. Vamos a ver aquí vemos las cargas, las tenemos definidas, son las cargas, la carga permanente, las sobrecargas de uso, y luego hemos definido aquí, podemos siempre definir aquí en cargas, una carga espectral, ¿de acuerdo? En este caso hemos definido el espectro de respuesta horizontal. Esta es nuestra tabla de frecuencias frente a aceleraciones para cada uno de los amortiguamientos. Y este es el gráfico, ¿de acuerdo? Tanto para el horizontal como el vertical. Vemos aquí los diferentes parámetros de la norma, el número de modos que vamos a extraer y el método de combinación para los modos y el método de combinación para las direcciones. ¿De acuerdo? Una vez después, importante también definir unas condiciones de contorno, que simplemente fácil es restringir el movimiento en diferentes direcciones, en vertical para las columnas y, perdón, para la fundación y para las columnas restringimos en todos los grados de libertad. Bueno, podemos pintar aquí, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, a ver si se ven las condiciones de contorno, aquí restringir la base de las columnas, ¿de acuerdo? Y después definimos lo que llamamos el caso de cargas, el load case. Cada uno de los load cases se van a resolver se definen 3 load cases, pero aparte para el espectral definiremos, se generarán aparte de 3 archivos de cargas, otros 20 más que son que conllevan todos los datos del cálculo modal. ¿De acuerdo? Es lo que comenta aquí. Si abrimos, vamos a ver, aquí muestra alguno de esos 20 de esas 20 formas modales, ¿de acuerdo? Pero se ve mejor en esta animación. CivilFEM tiene la posibilidad también de crear vídeos y capturas de todos los resultados disponibles. En este caso, como cada uno de los 20 modos están animados, con los módulos a flexión y a torsión. ¿De acuerdo? En el programa, como os he comentado, tenemos los diferentes resultados, las cargas permanentes, la sobrecarga de uso y el espectral, que sería que sería el combinado para unir en las combinaciones con el resto de cargas estáticas, y además tenemos los diferentes 20 modos calculados que también podríamos pintar y obtener la información importante del cálculo modal, que son para cada uno de los modos la frecuencia, su periodo, sus factores de participación, la masa movilizada. Nosotros podríamos, según la norma, nos establece que tenemos que extraer un porcentaje de modos que movilice un 80 o un 90% de la masa total. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos la masa total aquí para cada modo. O sea, sumando podríamos ver qué fracción del total, que son
más de 16.000 toneladas. Como os he dicho, siempre podemos jugar con las unidades, ¿de acuerdo? En cualquier momento. Al igual que los resultados. Los resultados, como veis aquí, podemos pintar en cualquier resultados en cualquier unidad, independientemente de cómo lo hemos definido antes las unidades que vienen por defecto, ¿de acuerdo? Podemos pintar cualquier resultado. Esto es lo que, bueno, haremos aquí después del modal. Lo que haremos, como explica aquí, es cómo crear combinaciones de carga. Hemos resuelto cargas individuales, simples, y luego podemos combinarlas con sus diferentes coeficientes. En este caso hemos definido tres combinaciones, dos de carga de estado límite último y una de estado límite de servicio. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos, como veis, las unidades, en este caso kilonewton por metro, pero podemos pintarlas en otras unidades. ¿De acuerdo? Que automáticamente, pues, podemos incluso solo pintar una selección. ¿De acuerdo? Aquí tenemos. Y estas serían estas libras por pie. ¿De acuerdo? Como os he dicho, una vez resuelto el cálculo estructural, podemos crear nuestras combinaciones. Si ya las tenemos creadas, las puedo abrir y vemos que me he creado tres combinaciones. Simplemente tengo aquí mis estados de carga simples y los multiplico por mis coeficientes. ¿De acuerdo? Como os he comentado, una carga que es muy importante para el cálculo de diseño sísmico sería un torsor de planta. ¿Cómo aplicar un torsor de planta? Una vez que tengamos el mallado, veréis en la pestaña de mallado que hay unas opciones para cambiar, para modificar la malla o para insertar nuevos elementos bueno, como muelles, rotacionales y puntuales, tanto lineal como no lineal, masas, y luego otras dos utilidades que son muy importantes y muy cómodas, que es la unión e inserción, que realmente son una definición de acoplamientos para definir acoplamientos o desacoplamientos de grado de libertad. Por ejemplo, una inserción, lo veremos más tarde, para qué sirve, que es donde un elemento está dentro de otro y compartirá todo su grado de libertad, aunque los nodos no estén compartidos de malla. Y otra, que es la unión, que es para definir conexiones y también ligar y desligar grado de libertad. En este caso es muy cómodo para, por ejemplo, definir que la carga que vaya aplicado a un nodo maestro, ¿de acuerdo? Que sería este, por ejemplo, definir un nodo maestro, y otros nodos que llegamos de atado o nodos esclavos, ¿de acuerdo? Que podemos definir aquí, y vemos que una carga aplicada a este nodo maestro afectará de igual manera, de forma equivalente, al resto de nodos que son sus nodos unidos, ¿de acuerdo? Y luego, también, para otro tipo de estructura, podemos, que por defecto, la unión entre dos elementos estructurales es totalmente rígida, podríamos desacoplar esos grados de libertad, en este caso, si tiene 6 grados de libertad para cada uno de ellos, y por reducirlo por un coeficiente, con un muelle, o desacoplar ese grado de libertad totalmente. ¿De acuerdo? Con eso aplicaríamos un torsor de planta y lo añadiríamos a nuestras combinaciones. Entonces, nuestro proceso sería resolver nuestros casos simples, de crear unas combinaciones de carga, y luego, para cada una de esas combinaciones de carga, que hemos creado tres, es diseñar o chequear la estructura. Diseñar, por ejemplo, las vigas y los elementos viga y los elementos placa, para obtener el armado óptimo. Una vez que hayamos conseguido el armado para cada una de esas combinaciones, el armado que propone la norma, lo que haremos será una envolvente
para siempre obtener el máximo de esos valores y así cubrirnos para el peor de los escenarios. ¿De acuerdo? Volvemos a nuestras diapositivas. Aquí se explican las combinaciones de carga. Procederemos al diseño del armado de shells, de placas. Tenemos diferentes formas o diferentes modelos o tipos de armado. Wood Armor, según el código modelo, de las direcciones ortogonales y las direcciones más desfavorables, ¿de acuerdo? Y nos propondrá un armado. En este caso, como veis, para los forjados tenemos dos direcciones y una cara superior y una cara inferior. Por ejemplo, en el programa, si lo tengo resuelto, sería aquí en la parte de postproceso, podemos diseñar y chequear placas, aquí sería. ¿De acuerdo? Una vez resuelto, nos generaría un nuevo resultado y yo podría abrirlo. Y yo podría pintar la cuantía, por ejemplo, centímetros cuadrados por metro, de la armadura, de la cuantía de la armadura de dirección X cara superior que me propone la norma para que ese elemento sea OK. Por ejemplo, si quiero ver, bueno, a estas plantas el armado propuesto, y aquí lo vemos. Voy a quitarlo esto, y aquí vemos la cuantía, pero también lo puedo ver en otros, en pulgadas por pie, por ejemplo. Pulgada cuadrado por pie, X nuestro armado propuesto. Y lo mismo para las vigas, para elementos de las columnas y de las vigas, elementos horizontales y los verticales. Tendríamos también, como veis aquí, todo sería de la misma forma, siguiendo el diagrama de pivotes de cada material, el límite lo propone la norma, y siguiendo siempre el diagrama de interacción de cada elemento. ¿De acuerdo? Aquí, lo vamos a ver aquí. Si abrimos un estado de cargas, podemos siempre monitorizar algún elemento. El diagrama de interacción, por ejemplo, de un elemento viga que esté por aquí encima, por ejemplo 6041, aquí tenemos este diagrama de interacción. Tiene esta forma debido al phi de la ACI, el coeficiente de reducción. Si el punto está dentro del diagrama de interacción, esta es el diagrama de interacción de la sección armada y la sección, y en azul la sección sin armar. Si este par momento axil está dentro de lo que define la resistencia de la sección, la sección, la capacidad y la demanda, ¿de acuerdo? Si está dentro, nos comenta aquí, al final es un ratio, un criterio. Si es menor que 1, es una sección OK, y si es mayor que 1, habría que rediseñar, habría que aumentar el armado o cambiar la sección o demás, ¿de acuerdo? Esto nos propone la norma, y el CivilFEM funcionaría así. Un criterio total, vemos que en la zona más inferior, donde van a sufrir las columnas, y luego esta parte sería una vez que hayamos creado los diferentes resultados de armado, es crear una envolvente. ¿De acuerdo? Seleccionaríamos nuestros resultados en los archivos que hemos generado, por ejemplo estos dos, y crear una envolvente de armado máximo en losas, en elementos shell. Y se quedaría generado aquí. Y ahora lo que tendría yo es el armado, el envolvente de máximos de cada uno. Como veremos aquí, que las que más sufren son los elementos de los muros acortantes en la zona de abajo. Como veis aquí, estos elementos son los que más se llevan, más tensión y más momento
llevan, ¿de acuerdo? De hecho, que si los eliminamos de la visualización, el armado del resto de las zonas es más o menos normal. El que más se lleva en este caso sería la última, que es la planta de la cimentación. ¿De acuerdo? Como veremos, estas zonas de alta concentración de tensiones, que son los muros acortantes, llevará o los nodos, los uniones de viga-columna, ciertas zonas necesitarán un estudio en detalle, que lo vamos a mostrar más adelante. ¿De acuerdo? Pues ese sería el proceso. Cálculo de los estados simples, combinación de carga, realización del chequeo diseño por norma para obtener los armados para cada combinación y luego la envolvente para siempre cubrir el peor de los escenarios. ¿De acuerdo? Y ahora llevaríamos a estudios de ciertas zonas. En este caso, por ejemplo, queremos estudiar, también podemos crear envolvente de esfuerzos, momentos, cortantes, para vigas y columnas, y llevaríamos ahora al estudio de la losa de cimentación si queremos estudiar el caso de añadir tendones de pretensado, y vemos la diferencia de resultados con una comparativa de si por ejemplo, para el diseño de la armadura pasiva, cómo afectaría el tener o no tener tendones de pretensado. ¿De acuerdo? Tenemos nuestra estructura aquí, aislada, y como sabemos nuestras cargas las aplicaremos, que vienen del estudio previo, y bueno, aquí vemos cuáles son nuestros tendones, que son nuestros tendones que siguen una geometría curva, ¿de acuerdo? En una dirección X y en una dirección Y. Es un trazado que simplemente, bueno, podemos trazar con líneas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí nuestros tendones de pretensado. Se añaden como una carga más, cargas en placas. Como vemos aquí, podemos verlos, mostrar las gráficas de los diferentes pretensados finales iniciales y también el cálculo de pérdidas a corto y a largo plazo. ¿De acuerdo? Todo esto lo calcularía el programa. Para proceder a un chequeo por norma también, de vigas pretensadas, de losas pretensadas, y en este caso lo que queremos hacer es ver si esta definición de tendones de pretensado nos va a cambiar, cuánto nos va a cambiar en el armado que hemos visto previamente. Ahora, como hemos visto aquí, la losa no pretensada en X y en Y, la zona de abajo, y vemos que en la zona tendones posttesados, curvos, nos producirán prácticamente pues el definir simplemente armadura mínima en esas losas, nada más. ¿De acuerdo? Pues esa es una de las utilidades de CivilFEM, que es la definición de pretensado. Lo siguiente, lo que vamos a hacer es aplicar un desplazograma en la base. Este desplazograma, que son 40 segundos de sismo, de terremoto, con una precisión de centésima de segundo, y la vamos a aplicar en la base. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tenemos aquí nuestro modelo, en este caso es un modelo transitorio, y vamos a las entidades. Aquí están nuestras entidades. Vamos a aplicar un desplazamiento en X y en Y. Aquí se ve un desplazamiento en esta dirección en la X y en la Y. Un desplazamiento que se mete como condición de contorno. Podemos importar una tabla de tiempo frente a desplazamiento o tiempo aceleración, como nosotros tengamos los datos, y aquí lo tenemos. Como veis, es cada centésima de segundo un desplazamiento en metros, y también podemos tenerlo como en las unidades que nosotros queramos.
¿De acuerdo? Y este es nuestro gráfico. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos este desplazograma o este acelerograma y nosotros decidimos cuánta precisión queremos. Si queremos aplicarlo igual con esa centésima de segundo de precisión o queremos resolver solo la mitad de la mitad del desplazograma o hasta aquí nos interesa y en vez de cada centésima, pues cada medio segundo, bueno, cada medio segundo es mucho, pero bueno, con la precisión que queramos. O solo cubrir estos picos que hay aquí, bueno, me interesa cada 5 segundos, o bueno, no, eso lo decide el usuario. ¿De acuerdo? O lo que nos imponga en los códigos de diseño, está claro. Lo resolvemos y, bueno, aquí podemos siempre añadir no linealidades. Un material con una tensión de formación, una diagrama de tensión de formación no lineal, ¿de acuerdo? Ponemos aquí. Podemos también para el acero que sea bilineal, para considerar plasticidad. Podemos también añadir grandes desplazamientos, grandes deflexiones, añadir contactos y obtener resultados. ¿De acuerdo? Podemos combinar cualquier no linealidad para transitorio o cualquier otro cálculo dinámico. Y aquí vemos una animación, en este caso desplazamientos en X y en Y, tras aplicar este desplazograma. Y luego podemos ver resultados frente a tiempo que son bastante útiles y nos dan una idea de cómo afecta este sismo a nuestra estructura. Podemos pintar cualquier resultado con la utilidad de pintado, lo que llamamos histórico de resultados. Seleccionamos todos nuestros resultados y podemos pintar cualquier resultado. En este caso podemos pintar desplazamientos de ciertos nodos a ciertas alturas, a 3 alturas, arriba del todo, a la mitad de altura, y que son unos 45 metros, y en la base. Podemos pintar estos 3 resultados, pero también podemos añadir, en vez de resultado de nodo, podemos pintar cualquier otro resultado que está disponible en CivilFEM, ¿de acuerdo? En este caso, pues he pintado desplazamientos, pero puedo pintar esfuerzos y tensiones y podemos monitorizar esos resultados frente a tiempo. Y aquí elimino esto y aquí podemos ver cómo el nodo más superior es el que lleva más oscilación. Dependiendo de la precisión con la que hemos resuelto, veremos cada uno de estos resultados. Nodo de más arriba, el medio y el de abajo, creo que es este. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos, cómo resuelve. Y en la unidad que nosotros queramos también lo podemos hacer. ¿De acuerdo? Pues bueno, este sería el no lineal transitorio. Uno de los casos que queremos estudiar en detalle serían esos muros a cortante que hemos visto que se llevan bastante deformación bueno, vemos que la posibilidad de colapso o de fisuración en esta zona es bastante alta, entonces queremos estudiarlas en detalle. Para ello, bueno, como sabemos las cargas, podemos extraer las cargas de este modelo global completo y trasladarlas a un modelo más pequeño, un subconjunto, un submodelado, y definir lo que vamos a hacer aquí, diferentes configuraciones de armado. Para estos muros a cortante, por ejemplo, escogemos el muro de la planta más baja, aplicando esas fuerzas y momentos de esos nodos, a estos mismos nodos, y vamos probando con diferentes geometrías. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí. Tenemos nuestras vigas y hemos definido diferentes configuraciones. Un emparrillado ortogonal, otro puede ser un emparrillado
siguiendo una X, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí, vamos a ver diferentes configuraciones, incluso con un agujero en el centro. Y vamos a ver que activando la capacidad de fisuración en CivilFEM, qué configuración, bueno, nos podría aligerar esas tensiones y obtener, bueno, una configuración de barras la más óptima y que intente aliviar esas tensiones y obtener menos fisuras. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, para esta primera configuración, por ejemplo, podemos ver la deformación por fisuración. Si lo muestro, aquí la tenemos. Y vemos que cambiando la configuración podemos tener más o menos o dirección de la fisuración aliviarla de alguna forma. ¿De acuerdo? Esto sería un estudio. Otro estudio podría ser el de los nodos, el de las conexiones viga-columna, que debido a cargas cíclicas, o de carga y descarga, o podemos obtener al final una deformación remanente, que tras ir ampliando esa carga, aunque luego se descargue, no, al definir una tensión, un diagrama de tensión de formación no lineal en el material, vamos a obtener, vamos a simular estas catástrofes en nuestros edificios, ¿de acuerdo? En el que una carga cíclica o por pushover podemos tener este tipo de fisuración en hormigón y también plastificación y colapso de las barras de acero. ¿De acuerdo? Hemos definido también unos elementos, bueno, no he explicado en el anterior, bueno, ahora lo explico, lo que son los elementos insert. En este caso, hemos definido una malla que no es congruente, es disimilar. La malla tanto de las columnas como las vigas no están unidas y también la malla de las barras de armado tampoco están siguen la misma localización de nodos de estos elementos, no siguen la de los elementos de hormigón. Para ello, para unirlos, tenemos dos opciones. Para las vigas de hormigón, por ejemplo, y la columna, para que sean solidarios, definimos unos contactos. Ahora lo enseñaremos. Y es muy sencillo porque seleccionamos dos elementos estructurales y decimos que van a estar pegados. También podríamos luego ver otras opciones, pero vamos, queremos que sean solidarios. Y luego, para las barras de acero, como vemos, no están siguiendo ninguna malla para luego fusionar, hacer un merge de nodos. No sería es el caso que lo que vamos a utilizar aquí para no podríamos hacerlo, para no perder muchos recursos en la malla. Existe la opción de la inserción, que simplemente en un elemento host, un elemento, digamos, huésped, llevaría insertado otros elementos en el que su grado de libertad van a estar acoplados, van a estar unidos. ¿De acuerdo? La carga cíclica, una carga axil y una carga acortante, se aplicarán en la base y la superior e inferior de las columnas y se simularán diferentes condiciones de carga y descarga, cada vez simulando la acción del movimiento sísmico, ¿de acuerdo? Y para así analizar totalmente esta unión. Con esta carga cíclica, esta unión, este nodo, irá sufriendo un daño progresivo, que es un comportamiento bastante parecido al desplazamiento de esa unión, de ese nodo por la acción sísmica, y pintando el desplazamiento en X y las tensiones máximas y mínimas en estos elementos podemos ver este comportamiento.
¿de acuerdo? Como cada vez se va amplificando esa tensión y al final provocando el colapso de la estructura. El pushover, al final, también es lo mismo. Queremos terminar a la no convergencia del modelo, hasta que nos va a indicar el colapso de la estructura, obteniendo nuestras capacidades de nuestra curva de demanda y de capacidad para un análisis de retrofit. ¿De acuerdo? En el caso del hormigón, obtendríamos fisuración en la unión y en el acero también su plastificación. El hormigón podría aguantar un poco más, pero luego el acero ya plastifica y bueno, se va llevando la tensión que no puede aguantar el hormigón, esas tracciones, y en este vídeo podemos verlo. ¿De acuerdo? La carga se va ampliando, como veis, y la fisuración es incluso mayor. Aunque se carga y se descarga, vemos viendo aquí en el hormigón y en el acero cómo va plastificando. El acero, bueno, las tensiones superarán primero el límite elástico y luego el límite de rotura. ¿De acuerdo? Y esto sería lo concerniente a la parte del diseño sísmico. Hemos explicado desde un cálculo, digamos, lineal de chequeo y diseño según norma, incluyendo un espectro, cómo carga pseudostática y cómo combinarla, cómo proceder con el armado de diseño, el diseño del armado de la estructura de hormigón, y luego cómo realizar las combinaciones previas y luego un posterior envolvente para cubrir el peor escenario. Lo siguiente sería incorporar no linealidades o incorporar estudios dinámicos y el estudio de zonas de peligro, zonas donde podemos utilizar las capacidades de CivilFEM para estudiar en detalle los muros acortantes, los nodos y muchas más cosas. ¿De acuerdo? Podemos añadir resistencia al fuego, ¿de acuerdo? Incluso resolver un estudio armónico, incluso de pandeo no lineal, ¿de acuerdo? Pero bueno, como digo, simplemente hay que decidir dónde parar. Aprovecho también para explicar las novedades del siguiente Service Pack para la versión 2018. ¿De acuerdo? Como nuevas mejoras, tenemos la definición más simple para las conexiones, los que hemos explicado, y las muelles. Para preproceso, un modelo de material hiperbólico, Duncan-Chan, que es bastante importante. Y también la definición de cargas hidrostáticas de presiones hidrostáticas, de presiones intersticiales, para el caso de filtraciones, y para proceso de solución pues, podemos automatizar mejor el método de la reducción de reducción de resistencia cortante para la estabilidad de taludes, que antes había que reducir de forma iterativa por el usuario, por ejemplo, para el modelo Mort-Coulomb, el ángulo de rozamiento y la cohesión, y ahora se hace de forma automática. También, en proceso de solución, podemos también que el factor de retención acortante para temas de fisuración depende de la deformación deformación de fisuración y que no sea constante y fijo. Y para proceso podemos utilizar, esto es muy útil, utilizando todos los resultados que tiene CivilFEM, crear nosotros nuestros propios resultados de usuario. Utilizar una fórmula y crear la tensión o el momento en cierto punto, cierto elemento, aplicar una fórmula y que eso se pinte.
o crear, eso sería como crear nuestro propio código de verificación para nosotros mismos, pues lo podemos hacer ahora con Python, pero se puede crear. Y también una ventana, se crea una utilidad para la visualización de diferentes resultados resueltos. ¿De acuerdo? Eso lo veréis una vez descargada la 2018, si la tenéis, y pronto saldrá esta actualización, el Service Pack 1. Aquí, esto es de un webinar previo en el que se ve cómo utilizamos el método de la reducción acortante, reduciendo el factor teniendo un factor de seguridad, reduciendo phi y la cohesión y el ángulo de rozamiento hasta, ver esta rebanada que colapsa, ¿de acuerdo? Ahora mismo se puede hacer de forma automática. Antes había que resolver, cambiarlo o hacerlo con Python o hacerlo manualmente. Y ahora estas son las capacidades que mejora en este Service Pack. Y bueno, para la forma de compartir nosotros toda nuestra experiencia y tecnología y conocimiento, lo hacemos de varias formas. Una es a través de nuestro portal educativo de International Online CAE Education Center, el Computer Aided Engineering. Y bueno, tenemos, además de CivilFem, otros software, pero para CivilFem tenemos estos 3 cursos y bueno, también se pueden siempre solicitar cursos a demanda y bueno, creemos que se ajusta a cualquier horario o cualquier disponibilidad del estudiante que lo solicite. Otra forma, si además del conocimiento práctico del software queremos añadir conocimientos teóricos o de fundamentos, existe el máster de elementos finitos, la aplicación de elementos finitos y la simulación computacional en nuestro curso de la UNED. Sería nuestro 25º curso, ¿de acuerdo? Y prácticamente casi 4.000 ingenieros ya llevan cursados tras estos 24 años previos de máster y bueno, podéis obtener más información en la web. Y también os queremos invitaros a ser parte de nuestra comunidad de CivilFem. En esta comunidad, es un recurso gratuito donde podéis encontrar tutoriales, preguntar en foros, tenéis ejemplos paso a paso y de alguna forma compartir vuestras experiencias y vuestras dudas en este portal. Si completáis es un minuto o menos de un minuto, si completáis el cuestionario al final de este webinar, automáticamente, si queréis, os podemos dar de alta en esta comunidad, ¿de acuerdo? Y si no, bueno, podéis entrar a la comunidad yendo al portal de registro de la community, que ahora os lo mostraré, ¿de acuerdo? Aquí sería, en este link podréis registraros, tanto descargaros la versión gratuita de CivilFem como ingresar en la comunidad de CivilFem. Y bueno, para más información tenéis estos emails y sobre todo nuestras redes sociales. Aquí están. Este es nuestro portal de CivilFem. Podéis encontrar toda la información de los productos. Nuestro canal de YouTube, donde podéis encontrar vídeos de todo tipo. Y si necesitáis alguno más, nos lo solicitáis. De webinars, de modelos, ¿de acuerdo? Tutoriales de instalación, los cursos del ICAE Center y la comunidad de CivilFem, como os he mostrado, pues tenéis vídeos, ejercicios, foros y demás. Y por mi lado, nada más. Muchas gracias y os esperamos en el siguiente webinar.